Ok, entonces, muchachos, estamos en la semana 12. Les pasé a su WhatsApp alguna información. En su WhatsApp está, déjenme ver, que esta semana, la semana 12, van a realizar unas diapositivas temáticas sobre generalidades del aprendizaje y pedagogía. Generalidades del aprendizaje y de la pedagogía. Son unas diapositivas, las elaboran, las convierten en un PDF y las suben a la plataforma. ¿Ok? Así es como estamos. Así que vamos ahora, déjenme ver dónde tengo mis diapositivas. Sí están subiendo los deberes, muchachos, si consiguieron subir los deberes. Dice, bueno, de mi parte sí. Yo tenía una pregunta, tengo una pregunta, Licen, respecto a un Dígame, deber. dígame. Usted, el deber 11 está, bueno, usted nos dijo que hagamos un ensayo sobre En el link vídeo, de los videos, ya. que nos mandó. Sí, mijita. Pero, ¿hacemos eso mismo o hacemos lo que está en la plataforma? Porque en la plataforma tiene otro nombre, algo de una teoría de... Porque tiene que ver con esa teoría, el video. Ajá, así mismo exacto. es. O sea, le ponen, sí, mijita, le ponen el deber. Esperen si ya les busco dónde está esto, el sílabo, creo que tengo, creo que está acá abajo, el sílabo. Sí, dicen porque el Ajá, tema que está en la plataforma es la teoría de la causalidad y el video trata sobre los modelos de aprendizaje. ya, Eso pero sobre los tiene, modelos. ya, tiene que ver con eso también. Entonces, lo que me van a subir en la semana 11. 11, sí, es un ensayo sobre, no, pero es sobre el video, es sobre el video, porque en el video habla de los modelos del aprendizaje y ahí está implícito el tema de la causalidad y reciprocidad, el tema de que la persona aprende en relación con el medio, en relación con su naturaleza, en relación con la influencia del contexto donde vive, o sea, los inputs que recibe. Así que revisan el ensayo, oyen el ensayo, analizan y en base a eso hacen una especie de resumen, ¿ok? Te he hecho Que una pregunta, pero es en base al video. en base al video, sí. Por Ya. eso está en la semana 11 en la plataforma, está análisis del video, es el trabajo autónomo, análisis del video y ensayo. Ahí está, análisis del video y ensayo. O sea, un ensayo sobre el video que revisan, ¿no? Porque el video hace un abordaje de lo que es el aprendizaje, de cómo existen diferentes modelos, diferentes formas de abordar el aprendizaje, el conocimiento, algunas teorías, etcétera, pero no tienen que poner todo, no es que ustedes ven el video y copian todo lo que está en el video, sino que ven el video con atención y seleccionan las partes más importantes, hacen una introducción, un cuerpo central, el desarrollo del tema, y al final hacen una conclusión de aquello que ustedes consideran que ha sido más significativo, más importante, qué cosa nueva, qué novedad les trajo el video, qué les llamó la atención. Así más o menos es como cierran su ensayo. ¿Ok? Ya Sí, listo, Licen. muchachos. Ya, Sí, ok. Licen, gracias. Por favor. Listo, Ajá. profe, gracias. Ajá, por favor, entonces comunican a sus compañeritos esto para que nadie quede con duda, ¿ok? Por favor. La semana 12, esta semana van a desarrollar generalidades del aprendizaje y de la pedagogía. Generalidades del aprendizaje y la pedagogía, y van a desarrollar un trabajo que será diapositivas temáticas sobre generalidades del aprendizaje y la pedagogía. Más o menos unas 8 o 10 diapositivas, ¿no? Y lo convierten en PDF y lo suben a la plataforma. Esta semana ese es el trabajo. ¿Ya me entendieron, muchachos? Sí, ¿Sí? Licen. Sí, Dígame. Licen, gracias.
Muchas gracias. Entonces, este momento yo voy a compartir una diapositiva para poder hacer un avance de un contenido. ¿Ya? Y recordar algo que ya estamos viendo nosotros, ¿no? Que estamos analizando en las diferentes clases, muchachos, que es el tema relacionado con el aprendizaje, la educación, la forma como vamos nosotros a transmitir nuestros conocimientos, a transmitir ideas, pensamientos, a desarrollar la capacidad crítica en los estudiantes. Y aquí tenemos la teoría del aprendizaje pone de relieve la capacidad de aprender. El ser humano tiene capacidad de aprender. Todo puede aprender. Todo aprendemos. Ahora depende de la forma como nosotros enseñamos, como maestros, como profesores, la pedagogía, la didáctica, los métodos que utilizamos para enseñar, así va a ser la forma también como nuestros alumnos, como nuestros estudiantes reciban ese conocimiento. Nosotros habíamos visto en una clase anterior toda la filosofía educativa, el pensamiento de Bandura, cuando él habla del aprendizaje social, que también le va a llamar teoría cognoscitiva social. El aprendizaje social habla de la conducta humana, de cómo nosotros como personas, muchachos, estamos constantemente aprendiendo, desde que somos chiquiticos hasta que va pasando el tiempo y vamos creciendo y vamos llegando a espacios y a lugares y a etapas diferentes de nuestra vida en el desarrollo de nuestra capacidad intelectual también, cómo se va demostrando esas habilidades comunicativas, esas habilidades de aprendizaje, cómo aprendemos las cosas todos los días. Entonces, es muy importante ver que la conducta humana se aprende en un medio social. Todos nosotros nacemos en una casa, en un espacio rodeado de determinadas personas y vamos a ir imitando muchos de los comportamientos de las personas de la casa donde nacemos. Vamos a imitar el lenguaje porque nacemos sin hablar. Simplemente vamos a ir aprendiendo por imitación y por eso es que antes de aprender a leer y escribir, como nosotros habíamos visto, ya sabemos hablar, ya podemos comunicar verbalmente y podemos también comunicar con el código no verbal. Y posteriormente, cuando ya somos alfabetizados, que vamos a la escuela y aprendemos las letras, las palabras, etcétera, ya nosotros lo que vamos a hacer es transformar ese proceso de conocimiento innato, básico, por imitación, en un proceso más crítico, más reflexivo, pensando, analizando, resumiendo todas las ideas que vamos aprendiendo. Gran parte del aprendizaje que nosotros recibimos en nuestra vida, muchachos, es asociativo. Relacionamos las cosas con algo y vamos aprendiendo. Por ejemplo, yo voy a preguntar, yo digo una palabra y ustedes me van a decir con qué esta palabra está relacionada. Pupitre. Escuela. Escuela, Gracias. Manzana. frutas, Ya. Biblia. religión, Correcto, muy bien. Corazón. cuerpo, parte del Amor, cuerpo. Ya. mono. Bien. Muy bien. Corazón, cuerpo. Ella pensó inmediatamente como un órgano que nosotros tenemos, ¿no? Pero si vamos un poquito a hacernos un poquito medio poéticas, ¿con qué relaciona poéticos? ¿Con qué El amor. relacionamos? Con el Con los amor, por sentimientos. ejemplo, ¿no? Y si estamos tristes porque algo nos ha pasado en nuestra relación, ¿con qué le relacionamos el corazón? Con la tristeza. Con la tristeza, con la traición, con el dolor, etcétera. Entonces, hay Amor. muchos Amor conceptos, también. ¿no? Qué lindo. Entonces, hay muchos conceptos que los relacionamos de acuerdo a lo que asociamos a ese concepto. Yo les digo biberón, Bebé. Bebé, bebé. Bebé. No vamos a pensar en un hombre o una mujer de 40 años cuando hablamos de biberón. Yo les digo amarillo, azul y rojo.
Bandera del Color. Ecuador. Bandera del Ecuador. ¿Y Una de de qué otro dos. país? Colombia y ¿De Venezuela. qué otro? Exactamente. Entonces, miren, para, no, para ustedes haberme dicho bebé o para haberme dicho Ecuador, Venezuela, ¿o qué? Asocian la palabra que yo les dije con algo que ustedes ya conocen. Pero si no conocen, si no tenemos esa información en nuestra cabeza, si no tenemos ese almacén de informaciones, no vamos a poder asociarlo. Entonces, el aprendizaje y la vida, cuando aprendemos durante toda la vida, vamos asociando, vamos relacionando conceptos unos con los otros y así vamos sumando conocimientos a nuestra cabeza. Y vamos también representando, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, el himno nacional de un país, ¿qué simboliza? Su legado. Muchas veces Ya, también se relata su historia a través del himno nacional. muy bien, qué bonito su legado, su historia. Están lindísimas hoy, están con las chispas, muy bien. Entonces, relacionamos también con símbolos, ¿no? Y por eso es que también en nuestra comunicación, muchachos, en nuestra vida diaria, en nuestro aprendizaje, aprendemos mucho con símbolos, las mismas letras, las mismas palabras, el mismo lenguaje, es un conjunto de símbolos que nos dicen algo, que nos comunican algo. Pero además de eso, nuestra comunicación, nosotros no utilizamos solamente el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, sino que también utilizamos una serie de elementos que simbolizan, que representan alguna cosa. Por ejemplo, el color negro lo relacionamos con ¿qué? Con el Con el luto. Con el luto, exactamente. El grupo. color negro es el luto. Y en la política, muchas veces, ahora mismo acabamos de pasar un proceso de elecciones, eh, los partidos políticos, por ejemplo, seleccionan, eligen un color que sea su símbolo y con ese color se identifican. Entonces, vean cómo nosotros como personas vamos aprendiendo, relacionándonos con la vida, con las cosas, a través de una serie de elementos que nos permiten entender, comprender y aprender la realidad. Entonces, Bandura, que es este pensador que trabaja mucho el tema del aprendizaje social, nos habla de una teoría de reciprocidad triádica del funcionamiento humano. Triádico significa tres. Este establece que el aprendizaje se produce por la determinación de tres elementos. O sea, aprendemos en la vida por tres elementos. Factores personales, quiere decir las características que cada persona tiene, su capacidad, su inteligencia, sus emociones, su manera de ser, su carácter. Todo eso influye en la forma como aprendemos las cosas. El ambiente, el espacio, el lugar, la conducta, la forma de actuar de la persona. Entonces son estos tres factores determinantes y al mismo tiempo recíprocos. No es que uno es primero, ni el otro es segundo, ni el otro es tercero. Los tres funcionan al mismo tiempo, los tres se manifiestan al mismo tiempo a la hora de aprender. Los factores personales, la conducta, la manera de actuar de la persona y también el ambiente, el espacio físico, social, donde la persona se desarrolla, donde la persona aprende. No sé si vieron hace poquito en la televisión, yo les digo siempre que vean las noticias porque estamos informados y después aprendemos cosas, conocemos cosas y sabemos en tiempo y espacio qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces es importante, muchachos, que eh, estemos siempre conociendo qué es lo que está pasando, porque de lo que pasa en el mundo podemos hasta utilizarlo como ejemplos, así como ahora yo voy a traer este ejemplo para ustedes. Hace poco tiempo, hace una semana, 2 semanas, me parece, un niñito se perdió en la selva amazónica y pasó, creo que 5 días perdido. Ya lo daban por muerto. Imagínense un niño, creo que tenía 5 años o algo así, no sé, pero chiquito, perdido en la selva. ¿Cuántos de ustedes, Daniela, Jennifer, Clevel, Estefanía, Lacey, Doménica, Scarlett, Gabriela, Diana, Nicole, cuántos de ustedes, muchachos, sobrevivirían y yo misma 5 días en la selva, sin comida y sin agua? Preguntémonos.
Yo no sé si yo solo del miedo de estar ahí sin saber que me aparezca por ahí un animal, las hormigas, los mosquitos, o sea, yo no sé en qué, yo estaría en un estado de que ya me voy del aire. Y este niño sobrevive. Y cuando regresa, le entrevistan al papá, creo que en Ecuavisa. La semana pasada o hace 2 semanas pasó esto. Le entrevistan al papá y le dice que qué pasó, que cómo sobrevivió ese niño. Y entonces ahí cuenta el padre de que él, desde chiquitico, le enseñó al niño a convivir con la selva. Le enseñó técnicas de sobrevivencia. Le enseñó qué plantas se comen, qué plantas no se comen. Le enseñó dónde hay agua, qué plantas contienen agua también, qué plantas son buenas, qué plantas son venenosas, qué plantas se pueden usar para dormir, o sea, preparar una especie de colchón para poder dormir, con qué plantas se puede cubrir. O sea, el padre le enseñó algunas técnicas de sobrevivencia en la selva, pero sin nunca pensar que algún día el niño se iba a perder 5 días en la selva y que tendría que aprender a sobrevivir. Y entonces el niño se había alimentado de plantas de ahí del campo, había tomado agua de algunas plantas que acumulan agua, o sea, esas plantas que con la lluvia se acumula el agua ahí adentro y uno puede tomar agua de dentro de esos pencos, ¿no? Pencos de plantas. Y nunca durmió en el mismo lugar, siempre dormía en lugares diferentes por el tema de los animales, ¿no? Peligrosos. Y con plantas, con una especie de palmas, preparaba la cama y se cubría también con estas palmas. Y entonces el padre dice, y él le pregunta, ¿y qué dijo el niño cuando llegó? Y dice, lo único que dijo es, papá, tengo hambre. No, no dijo, sufrí, lloré, me preocupé. No, tengo hambre. O sea, ya he comido tanta planta, tanta cosa, y dame de comer comida de olla, me imagino, ¿no? Y sobrevive el niño. Entonces, ese niño fue preparado por su padre, ahí está el ambiente, cómo influye el ambiente, fue preparado por su padre para sobrevivir en un ambiente, un espacio físico donde ellos están viviendo, que es la selva amazónica, y conociendo cada uno de los elementos que ahí existe para poder adaptarse a ese medio. Si usted le suelta a un niño, y valga la expresión, le suelta a un niño de la ciudad que nunca ha ido a la selva, 5 días en esa selva, puede ser que no responda igual que este niño que sí vivía en la selva, conocía la selva y sabía cómo vivir, cómo sobrevivir en la selva. Entonces, el aprendizaje se da también como una necesidad, ¿no? Influye los factores personales, o sea, ese niño que les digo de esta selva, ese niño le puso atención a su papá, por eso aprendió tanto, porque si hubiéramos estado ahí oyéndole, pero sin entender nada, me sueltan en la selva y voy a morir ahí al siguiente día, porque no entendí nada de lo que mi papá me explicaba. Pero este niño sí, sus factores personales, el niño puso atención, el niño tiene capacidad cognitiva, el niño asimiló la información y eso lo puso en práctica, en su conducta, en su forma de actuar, pone en práctica ahí en el medio donde estaba. Y el ambiente, el padre, el espacio donde vive, etcétera, todo influye para y determina todo ese comportamiento en este muchacho. Estos tres componentes están constantemente interactuando. Estos tres componentes, los factores personales, características propias de cada persona, del estudiante, del alumno, la conducta, la manera de actuar y el ambiente, el espacio donde se desarrolla este muchacho. Todo eso confluye, todo eso está siempre en contacto, todo eso ayuda a que las personas vayan aprendiendo. Y así surgen diferentes teorías que van a ayudar a entender este proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la teoría cognitiva social, el aprendizaje observacional. Aprendemos observando, aprendemos mirando, aprendemos por imitación. Si yo veo cómo una persona está haciendo una cosa, puede ser que yo la reproduzca, que yo haga nuevamente esa acción, porque vi cómo se hace. También podemos nosotros tener algunos ejemplos. Mire, vemos que el vecino robó y fue encarcelado. Entonces nosotros no robamos porque también podríamos ir a la cárcel. Por imitación, por observación. O sea, veo que eso está mal
y eso yo no hago. No sé si les puse el ejemplo a ustedes, yo creo que sí les puse el ejemplo de la niñita que la mamá, o sea, la mamá le está dando la comida y la niña no quiere comer, una bebé. El papá se sienta al lado de la niña, la mamá le da de comer y el papá no quiere, hace igual que la niña, cierra la boca, no quiere. La mamá levanta y tal, le da un chirlazo al hombre, al marido. Y el marido abre la boca y come. Entonces otra vez la mamá le da comida al marido y el marido come. Y cuando la mamá le da la cuchara de comida a la niña, ¿qué piensan que hizo la niña? ¿Qué hizo la niña, muchachos? Después de ver lo que la mamá le ¿Qué hizo. comió? Sí comió porque dice, si no se come, le meten un chirlazo. Entonces, como ya vi que eso le hizo a mi papá, yo sí abro la boca y como lo que sea. Entonces, observar nos permite aprender. Observar nos ayuda a reproducir determinados comportamientos. Por ejemplo, aquí está otro ejemplo. En una telenovela vemos a una muchacha que es muy popular, admirada por los hombres y exitosa. Entonces pensamos que si somos como ella, tal vez también seremos populares, llamadas, y luego nos vestimos como ella, caminamos como ella y hasta hablamos como ella. Y eso pasa mucho en este tiempo con las famosas influencers. ¿Qué son las llamadas influencers, muchachas? ¿Sí conocen ustedes alguna influencer? ¿No conocen a las influencers, muchachas? ¿Ah? Eh, Sí, dicen, son las personas Creo que hay que suelen personas que decir, crean contenido y que de alguna forma influencian en la conducta de las demás. Las personas intentan Exactamente, imitarlas y así. exactamente. Por ejemplo, tenemos nosotros en Estados Unidos de América, hay una familia. Nunca han oído hablar de ellas. Les voy a, les voy a abrir aquí estas famosas. Ay, pero no puedo con estas. Déjame ver. Déjame ver si les puedo colocar aquí. Vamos a ver si me aparece. Ya, miren, les voy a poner a estas, se han de haber visto ustedes porque todo el mundo anda viendo estas cosas. A mí no me llaman la atención, pero hay gente que les llama la atención. Eh, a estas mujeres. Si las han visto, si han oído hablar de estas mujeres, las famosas, las Kardashian. Kardashian. Las Kardashian son un grupo, una familia. Ella es la mamá y todas ellas son las hijas. Todas se han operado, todas se han puesto piernas, todas se han puesto busto, todas se hacen un montón de cosas son influencers, son mujeres que aparecen, visten a la moda. Hay una ropa que se puso, espérense, creo que es Kim Kardashian. Ella que se apareció la famosa, ¿cómo se llama esa? En la gala de 2021 de entrega de premios. ¿Están viendo o no están viendo lo que yo estoy poniendo? sí Sí, dicen, sí se ven, sí, sí se Se ve puede ver. esta vestida de negro, ya le van a ver. Sí. sí. Entonces ella, miren cómo ella salió en el desfile de moda. Apareció así, en la gala 2021. Apareció, miren, ¿sí le están viendo? Miren esta moda. Sí, ¿Sí están sí. viendo? Imagínense si ustedes se Sí. asoman así el día de su graduación. Va a decir, se hizo loca. Se hizo loca Diana. Daniela se vistió de qué cosa, de qué bicho se vistió, Doménica, ¿no? ¿Qué le pasó? Entonces, ella muestra esta ropa, es la moda y se impuso. ¿Y qué? Fue la que más llamó la atención en esa gala, imagínense. O sea, ella quería llamar la atención y consiguió llamar la atención, pero no por linda, ni porque estaba bien maquillada, ni porque el pelo estaba, sino porque asomó de negro entero. Entonces, en nuestra sociedad actual, muchachos, tenemos muchas influencias de parte de la sociedad, imitamos mucho,
Por ejemplo, no sé si han visto en los últimos tiempos también los famosos grupos musicales coreanos. ¿Han visto? ¿Han visto ustedes? Los grupos musicales coreanos de Corea. Sí, dicen, Sí, incluso eso ha Sí, le invito. influenciado en los jóvenes que actualmente intentan verse, se dejan el cabello como las personas, como ellos. Como esos, exactamente. Mire, por ejemplo, déjame ver si veo aquí las imágenes. Elelelelele. ¿Dónde está? Déjenme ver si la encuentro. Por ejemplo, y voy a compartir. ¿Dónde estoy para compartir con ustedes? Por ejemplo, las muchachitas ahora en el Ecuador, bueno, no sé, en otros países también creo que es igual, pero en otros países están mucho eh, siguiendo estos modelos de estas muchachas coreanas que son cantantes de K-pop y su ropa y su estilo. Entonces, miren, por ejemplo, ellas son flaquitas, flaquitas. Y la ecuatoriana no tiene este cuerpo porque ellas son asiáticas, o sea, nosotros cada uno según nuestras raíces, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo, nosotros somos mestizos aquí en el Ecuador o afrodescendientes o indígenas y no tenemos un fenotipo, una forma de nuestro cuerpo. No podemos ser igualitas ni en los ojos ni nada, pero aquí en el Ecuador hay muchas muchachitas, sobre todo en edad de 12, 13, 14, 15 años, que están imitando a estas cantantes, a estos grupos y se pintan el pelo así y se visten así y no sé qué. Entonces hay una influencia y se está aprendiendo esos modelos, esas formas de vestirse, de caminar, etcétera, por influencia de estas muchachas. Esto, por ejemplo, aquí en el Ecuador, esta gorrita, alguien de ustedes llegó a usar esta gorrita con orejitas y se aplasta aquí en las manos, se aplasta esta parte y las orejas se paran o se bajan. ¿No usaron eso ustedes? Ninguna de No, ustedes. Lice. No, de mi Pues parte no. no, no. Pero mi no he usado. sobrinita sí usó porque un día salimos aquí, era Navidad, creo que hace 2 años. En Navidad, un señor vendía esto en la calle, el gorrito este con cara de conejito, y entonces aquí se aplastaba y se paraban y se bajaban las orejas. Y compró mi sobrinita y compraron un montón de niñas y todo el mundo se ponía. O sea, es la imitación, es como las modas, ¿no? Nos llama la atención y comenzamos a aprender comportamientos, a imitar comportamientos de otras personas, incluso que a veces no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Porque estas personas son asiáticas, tienen otra cultura, otra forma de ser y aprendemos. Entonces, en una telenovela nos inspira la protagonista y nos vestimos igual y queremos hacernos igual el pelo y queremos pintarnos igual el maquillaje, etcétera. O sea, muchas veces, aquí dice en resumen, vemos un modelo de conducta ya sea en la vida cotidiana, o sea, en la televisión o en vecinos o en la familia mismo vemos a alguien que nos llama la atención y queremos imitarle. Y ahí vamos nosotros muchas veces a imitar ese modelo o puede pasar que como no me gusta ese modelo, me parece mal, o sea, lo rechazo y no lo imito nunca. Pero esa es también parte de la vivencia del aprendizaje llamado aprendizaje observacional, o sea, observo, me llama la atención, lo imito o no lo imito también, ¿no? Entonces tenemos diferentes situaciones que se dan en nuestro día a día. Por eso se habla, muchachas y muchachos, de un aprendizaje social que se da por la atención, se da, espérese, un muchacho me está mandando un mensaje, déjenme ver, por favor, no sé quién es. ¿Estoy compartiendo la imagen o mi WhatsApp? La 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 imagen, imagen. imagen dice, ya, tranquila, no porque estás. voy a responder en un WhatsApp a un muchacho. Mm, los muchachos me escriben a la hora que quieren y que les responda, pero ya les respondí. Entonces, podemos aprender, muchachos, por atención. O sea, es lo que pasó con el niño del Oriente, que les digo, se perdió en la selva y todo lo que aprendió porque puso atención en su papá, en lo que su papá le decía, le sirvió para sobrevivir en la selva. Por retención, cuando retenemos, cuando guardamos información, aprendemos. Por ejemplo,
¿Quién de ustedes se aprendió de memoria algún poema alguna vez en el colegio o en la escuela? ¿No se aprendieron poemas? El básico, el que es para la madre. Eso, aprendimos, ¿no es cierto? Memorizamos y retuvimos esa información en nuestra cabeza. También hay un aprendizaje que se hace por reproducción motora, quiere decir utilizando la motricidad. Por ejemplo, la profesora cuando está enseñando al niño chiquito a escribir, la profesora coge con la mano el esferográfico, el lápiz, ¿ok? Y ella escribe. Y después le ponen la mano al niño, el niño coge el lápiz y la profesora va a coger la mano del niño y le va a guiar en los movimientos, le va a enseñar a dibujar las letras, los símbolos del lenguaje. Entonces, eso es utilizar la motricidad, los movimientos para aprender algo. Cuando nosotros nos vamos, muchachos, a bailoterapia, vamos y bailamos como nos da la gana. ¿O qué hacemos? No, seguimos como los pasos que hacen Exacto, los pasos del profesor, para eso voy a bailoterapia, porque de lo contrario bailo en mi casa como yo quiero. Entonces me voy a bailoterapia y esto es bueno para los brazos y esto es bueno para el dolor de la espalda y esto, entonces hago, imito y aprendo, pero utilizando mi cuerpo. La danza es un conjunto de movimientos que se aprenden y que después se desarrollan, pero en base a observar y después reproducir esos movimientos que estoy viendo que está haciendo mi profesora o el profesor, ¿no? La motivación también es importante cuando nosotros aprendemos. Si estoy motivado, si me gusta lo que estoy aprendiendo, aprendo más rápido o más lento. Más rápido, porque ahí te Más ponen rápido. más rápido. Exacto. Como me gusta, aprendo. Pero si no me gusta, si no entiendo, si está complejo, ay, me demoro en aprender las cosas. Es más difícil, se me hace más complicado. Y por eso yo digo, ay, a mí tal materia me gusta. Me gusta porque estoy aprendiendo rápido, porque me resulta sencillo, porque me siento bien aprendiendo. Tal materia no me gusta. Muchas veces decir tal materia no me gusta es porque no estoy atendiendo una, es porque no estoy entendiendo dos, o es porque no me motiva, ¿no? O sea, puede ser una profesora o un profesor que no me motiva, no me siento bien, no me llama la atención, cómo dice, cómo habla, cómo es que, y ya me cayó mal y no quiero aprender. O sea, me bloqueo y no me motivo, no me siento motivado para aprender. En ese sentido, yo siempre les digo, por ejemplo, a mis hijos, les digo, miren, hijos, si hay alguna materia que no les gusta mucho por el profesor, por la materia, por la metodología que usa para explicar o etcétera, busquen, ahora hay más formas. Antes, en mi época no había, pero ahora ustedes pueden entrar en internet, irse a YouTube, por ejemplo, y ver un vídeo sobre ese tema explicado por otra persona. Explicado, usted puede decir, por ejemplo, tal tema, una explicación para niños. Entonces, eso que es súper difícil que me esté explicando una persona y es súper difícil, yo me busco explicación para niños. O sea, me pongo en la mente de un niño, porque para mí está difícil esa cosa, y voy a atender y voy aprendiendo. Entonces, yo a mis hijos siempre les digo, métanse en internet, busquen cosas que les guste y hagan. Ah, aquí veo que me están escribiendo Daniela Pazmiño y Gómez Camacho, ok, en el chat. Entonces, es importantísimo, muchachos, saber que hay diferentes formas de aprender y las personas desarrollan diferentes formas de aprender. Eso también es importante. Cuando nosotros estamos al frente de un grupo y dando clases y vemos que un muchacho tiene más habilidad, por ejemplo, para pintar, el otro para cantar, el otro, o sea, podemos explotar y aprovechar, explotar en el buen sentido de la palabra y aprovechar esas capacidades, esas habilidades para que aprenda bien, que aprenda mejor. Por ejemplo, yo sí creo que les conté alguna vez, yo daba filosofía en una institución en Cabo Verde
y un alumno mío no le gustaba las clases, o sea, con todos los profesores era malísimo. Y yo primera vez iba a dar ahí clases en ese curso y me dicen los profesores, este no sirve para nada. O sea, lamentablemente a veces ya le dan una información sobre los muchachos. Entonces yo ya fui medio así con un pie atrás sin saber qué iba a pasar. Y el muchacho en verdad no ponía atención, se sentaba atrás, abría sus cuadernos, o sea, en el aire. Cuando después me cuentan que él toca en un grupo de rock, ¿no? No, no era rock, era reggae o hip hop, algo así, era una cosa de eso. Y que le gustaba eso y que cantaba de noche y que no sé qué. Él estaba ya en primer año. Y yo le digo, mire, no me acuerdo el nombre del muchacho, se me va. Y le digo, mire, mijo, a usted le gusta cantar. ¿Qué le parece si usted me hace una canción en los ritmos de esos que a usted le gusta y que respeto, que le guste? Hágame una canción con la filosofía de Sócrates. Yo daba filosofía. Y se queda así. Me dice, sí, digo, haga eso. Y quiero oírle la próxima. Y dice, ¿puedo traer a mi grupo musical? Digo, claro, a la clase, que traiga el grupo. Y trajo a la clase, hizo esa presentación excelente, súper bonito, mis alumnos encantados porque a todos les gustaba ese ritmo. Después le invitaron a otros cursos a presentar y después me dijo, profe, yo quisiera presentar todos mis trabajos cantando. Y le dije, bueno, cante. Entonces aprendió, le gustó y siempre me ha dicho, a veces me escribe por Facebook o Instagram o qué, y me escribe y me dice, profe, a mí me gustó mucho filosofía, pero le gustó porque yo le dejé aprender como a él le gustaba, porque yo vi que él era difícil, que yo no podía con él. Los otros profesores ya desistieron, ya nadie le ponía mucha atención, o sea, si pasaba, pasaba, si no pasaba, no pasaba, pero yo dije, que pase aprendiendo alguna cosa. Entonces yo le dije, cante, aprenda cantando. Entonces, la motivación en él fue cantar, porque de lo contrario no quería saber de filosofía. Pero después aprendió y después me hizo una canción sobre Aristóteles, sobre René Descartes, sobre los grandes filósofos. Y para mí también fue una experiencia maravillosa porque muchachos, todos aprendemos, no solamente el estudiante. El estudiante aprende, pero nosotros también como profesores aprendemos. Yo aprendo siempre con mis estudiantes, aprendo mucho. Y eso es una relación recíproca de aprendizaje. Y por eso es que se dice que el profesor debe ser suficientemente humilde para aprender también con sus alumnos y con las demás personas. El aprendizaje, hay varios modelos de aprendizaje. Nosotros habíamos visto ya el de Bandura y hablamos de la reproducción motora, hablamos de la motivación, etcétera. Y hablamos también de cómo es importante, muchachos, cuando hablamos del aprendizaje social, pensar en la persona, en el ser humano, que es el sujeto de aprendizaje, es quien aprende, quien enseña también, quien es estimulado por el medio, por la sociedad, quien tiene su propia personalidad y va a desarrollar sus habilidades en diferentes situaciones, va a aprender en diferentes situaciones. El niñito este que les pongo el ejemplo, les puse el ejemplo al inicio de la clase, aprendió a sobrevivir en la selva sin estar en la selva solito, estaba con el papá. Pero un día se pierde y se queda en la selva solito y tuvo que poner en práctica todo lo que el padre le enseñó. O sea, la situación le exigió poner en práctica los conocimientos que ya tenía de sobrevivencia. Un niño chiquitico, chiquitico. Entonces eso se demuestra en la conducta y tiene un resultado. La persona en una situación específica desarrolla sus habilidades y obtiene un resultado. Ese resultado generalmente buscamos que sea eficaz y siempre vamos a tener expectativas, vamos a estar abiertos a qué pasará al final. Esta persona en situaciones diversas, ¿cómo actuará? ¿Cuál será su resultado, el resultado de su actuación? ¿Cómo lo veremos después de aprender? O sea, es una constante expectativa el tema del aprendizaje social y de cómo nosotros como personas vamos aprendiendo en diferentes circunstancias. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? De mi parte no, Licen. Ya, los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, dicen todo está No, aquí. profe, Todo todo. dice, todo bien. Ok, entonces voy a compartir esta. Y me voy. Me voy para acá. Entonces, muchachos, con todo esto que yo les he dicho, vamos a considerar
que la persona, el ser humano, desde que nace hasta el último día de su vida, está aprendiendo, siempre conociendo, siempre interactuando, siempre descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, esta persona va a abrir la mente constantemente para poder ingresar nuevos conocimientos. Y por eso se dice que el aprendizaje es un proceso, no es algo que se da de una sola, se da paso a paso. Y es por eso que algo que tienen que tener los maestros, y me parece a mí que es fundamental, es la paciencia y la empatía, entender al alumno, entender a la otra persona. Hay alumnos que aprenden muy rápido, hay alumnos que aprenden más lento, hay alumnos que hay que usar otras metodologías para que aprendan. Es verdad que ustedes pueden decir, pero profesor, ¿y tiempo? Tiempo para enseñar a cada uno. Hay que inventar, hay que organizar. Por eso es que existe el currículo que aprendimos nosotros en las primeras clases, que es todo ese conjunto de ideas, de pensamientos, de metodologías, de temáticas, etcétera, que nos ayudan a nosotros a desarrollar nuestra metodología de trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, el aprendizaje es un proceso. Y ese proceso va a ayudar a que se modifiquen conocimientos, a transmitir conocimientos, a desarrollar habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia y la observación. El estudio, la experiencia y la observación, fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a ver aquí algunos tipos de aprendizaje, muchachos, pongan atención. El aprendizaje receptivo, cuando el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. El estudiante, el sujeto está recibiendo información y con esa información que va recibiendo, va a ir comprendiendo esa información, ese contenido, y lo va a reproducir, lo va a utilizar. Por ejemplo, yo me voy a una clase de cocina y voy a aprender a hacer comidas típicas del Ecuador. Tengo varias clases, aprendí a hacer, y un día hago una guatita, por ejemplo. ¿Qué he hecho? He reproducido la información y el conocimiento que yo recibí en esa clase de cocina, en esa clase de gastronomía, ¿no? Y así es como aprendemos nosotros siempre. El aprendizaje por descubrimiento es cuando el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, tranquila, calma, sino que se descubren cosas nuevas. Por ejemplo, ¿en qué materia, les pregunto, en qué materia del colegio ustedes descubrían cosas que les llamó la atención y se quedaban frías? Uy, esto ha sido así. En ciencias naturales. Correcto, muchas gracias, Daniela. En ciencias naturales. Yo también aprendí mucho en mi época de colegio en química, porque yo recibí química. Y donde yo me quedaba con la boca abierta a veces era en el laboratorio de química. No era un gran laboratorio de mi colegio, pero yo aprendía. Dígame. Ah, decía que en física también. En física, exactamente. Cosas que incluso uno no le ponía mucha atención. Mire, yo les voy a poner un ejemplo de algo que a mí me llamó mucho la atención y nunca me había puesto a ver eso así. En la clase de física, justamente como dice su compañera, estábamos nosotros en física y estaba lloviendo. Y el profesor nos acercó a la ventana por donde había como un rayito de luz y la luz caía en la lluvia y se formaba tipo un arco iris al lado de la ventana, un arco iris chiquito. Y dice, vengan a ver, así como aquí la luz recae en las gotas de lluvia, así, y aquí estamos viendo un arco iris chiquitico, así es también a la distancia lo que nosotros vemos cuando el arco iris enorme se produce en el horizonte. Y ahí yo dije, qué lindo, y llegué a la casa a comentar y a contar a mis papás, ay, mi profesor nos enseñó un arco iris chiquito. ¿Cómo que arco iris chiquito? Sí, un arco iris que es las gotas y no sé qué, y yo explicaba, y mi mamá y mi papá quedaron muy contentos y dijeron, qué bien que el profesor haya aprovechado
que estaba lloviendo y que había un rayo de luz, un rayito de luz caía en ese pedazo, en ese espacio. Y les explicó eso. O sea, mis papás felices decían, qué bien el método del profesor. ¿Por qué, muchachos? Porque muchas cosas quedan en nuestra cabeza porque descubrimos algo. O sea, yo hasta ahora, yo tengo 55 años y yo me acuerdo de esa clase que la recibí en tercer curso, cuarto curso, sí, cuarto curso, que estaba primera vez recibiendo física. O sea, se fue hace un montón de años. Y yo me acuerdo clarito que mi profe nos llevó a la ventana y yo vi cómo se iluminaban las gotitas del agua. Quedó en mi cabeza ese conocimiento hasta ahora. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que yo veía tan cerca un arco iris, ¿no? El arco iris yo siempre lo había visto, pero nunca pensé que se podía ver así un arco iris como nos explicó mi profesor. Entonces aprendemos mucho por descubrimiento y esto funciona mucho, sobre todo, ¿con quiénes será que funciona mucho, muchachos? ¿Con los alumnos grandes, con los universitarios o con los niños chiquitos? Puede ser con ambos, pero más con los niños. Correcto, Daniela. Con todos funciona porque descubrir algo nos sorprende, nos llama la atención, pero con los niños chiquitos es algo extraordinario. Queda para toda la vida. Ellos ven una cosa de esa y se quedan locos, impresionados de lo que son capaces de hacer. Incluso cuando hacen los trabajos manuales, los niños chiquitos, la profesora les está enseñando y después ellos ven su obra ya hecha, completa. O sea, comenzaron con un cartoncito, el botoncito, el colorcito, pero después ven que se transformó en un muñeco precioso y se quedan locos y dicen, eso hice yo. Sí, ese era el trabajo que iba a hacer conmigo, dice la profesora. Y ya hizo un muñeco. Entonces, el niño se queda sorprendido incluso con su capacidad, hasta dónde puede llegar, porque es un desafío, es algo nuevo que tiene que crear y él va aprendiendo. Entonces, el aprendizaje es eso, es un proceso constante donde vamos descubriendo cosas nuevas y siempre la vida misma, muchachos, es un aprendizaje. Nunca se termina de aprender. Toda la vida estamos aprendiendo de lo bueno, de lo malo. Cuando aprendemos de lo bueno y de lo malo, distinguimos el mal del bien y decimos, voy a hacer el bien. Distinguimos lo correcto de lo incorrecto, voy a hacer lo correcto. Hace poco les ponía el ejemplo de ver un vecino mío que cometió un delito y lo llevaron a la cárcel. Entonces yo digo, eso que hizo mi vecino, yo no voy a hacer, ¿no? Yo veo que una persona se metió en el mundo de las drogas y acabó su vida. No tiene familia, quedó solo, abandonado, está en la calle, acabado, enfermo, no tiene trabajo, nadie le acepta, los amigos le dejaron, la novia le dejó, etcétera, etcétera. Yo digo, yo no quiero eso para mí. Entonces, no necesito drogarme para saber que la droga es mala. No necesito emborracharme para saber que el trago hace mal. No necesito que me pase una barbaridad a mí para yo prevenir circunstancias de peligro. Si yo veo que en las fiestas, vamos a una fiesta y tomó de más una muchacha y los muchachos estuvieron con ella y ella no sabe ni con quién estuvo, yo ya tengo cuidado. O sea, hay mucha cosa que se aprende por experiencia propia y hay muchas cosas que se aprenden observando, viendo, leyendo, estudiando y poniendo atención en lo que está pasando en la vida en la sociedad, ¿no? Mucha cosa se aprende en tercera persona, viendo desde acá. Y hay cosas que aprendemos en el día a día y hay cosas que aprendemos en primera persona, ¿no? Entonces el aprendizaje, pienso yo que siempre es un descubrimiento. Siempre descubrimos algo cuando aprendemos algo. También tenemos, ¿por qué no se va esta cosa? El aprendizaje repetitivo. Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos, relacionándolo con conceptos y con diferentes contenidos y conocimientos previos, ¿no? Memorizamos. Yo, por ejemplo, miren, cuando somos chiquiticos y vamos a la escuela primaria, aprendemos los nombres de las letras. La bolita con el palito, A. La bolita con un palito más largo, B. La media bolita, C.
Entonces, A, B, C, D, y los niños aprenden el abecedario sin saber ni por qué aprenden. Pero después, ¿cuándo van a darle valor a ese aprendizaje, a eso de haber conocido las letras? Cuando comienzan a formar palabras y cuando comienzan a asociar las palabras con cosas. Y entonces pone M, A, M, A y una tilde. ¿Y qué es eso? Ah, es mi mamá. Es tu mamá. Mamá, mi mamá. Y comienza a relacionar esa palabra, esas 4 letras, 2 y 2 iguales, y es mi mamá, ¿no? Y comenzamos a relacionar. Y por eso muchas veces el aprendizaje repetitivo, cuando ya se hace un aprendizaje comprensivo, que entiendo a qué me estoy refiriendo, lo voy a entender mejor. Por eso es que les dicen a los muchachos en las escuelas y en los colegios, no se aprendan de memoria las cosas, porque si aprende de memoria, no entiende, ¿no? A ustedes les ha de haber pasado que se aprendieron a veces cosas de memoria para una prueba. Ta, 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 repiten, pero no entienden. Y si yo no les pregunto exactamente cómo aprendieron, yo les pregunto de otra forma, se quedan locos. O si yo le digo, a ver, tal cosa, deme un ejemplo. Yo no aprendí con ejemplos, yo solo me aprendí el concepto. Pero cuando yo le digo, deme un ejemplo, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Qué va a hacer usted si yo le pido un ejemplo de eso que se aprendió de memoria? Que de algo de mi conocimiento. Exacto. Estoy esforzando a mi conocimiento, estoy pensando, estoy analizando, estoy entendiendo, ¿no? Permiso un ratito, muchachos. Tengo mi gato que se alborota por aquí. Venga, venga, mi hijo, no sea malcriado. Venga, no hará malcriación. Quede quieto. Quieto, no harás malcriación. Ya, muchachos. Disculpen, tengo un gato, lo que les voy a mandar la foto. Al WhatsApp les voy a mandar la foto de mi gato. Porque tengo dos. Sí le conocieron ustedes a Luchito, ¿no? Al gordo. Sí, dicen, sí nos A ese presentó. ya, a ese ya les presenté. Ahora les voy a presentar a este otro que se llama Armiñito. Armiño. Eso. Les acabo de pasar la foto. Este se llama Armiño. Armiño es un animalito blanco de unas lanas muy finas que en muchos países los matan para ponerse aquí las pieles, las modelos y eso, usar esa, a mí me parece una barbaridad, pero eso pasa. Entonces mi mamá, como recogió a este gatito de la calle cuando era bebé, le vio blanquito, le puso Armiño. Y ahora es un mal criado que se sube aquí el rato que estoy dando clases y este no aprende, por tanto, el aprendizaje con él no, no va el aprendizaje, medio malcriado y es bandido. Y mi Luchito, que ya lo han visto ustedes, entonces Luchito, uy, ni asoma Luchito, no sé dónde está, pero estoy con mis dos gatos aquí. Ellos asisten a clase también, pero en ellos no se da el proceso cognitivo porque su cerebro, su capacidad no es para eso, ¿no? Los animalitos aprenden por repetición. Si uno le dice, no te sientes ahí, y no te sientes ahí, y no te sientes ahí, todos los días, es esa reacción, ¿no? De respuesta a un estímulo, pero no es que piensa y dice, no, ahí no me tengo que sentar, no sé qué. Por eso es que es diferente, pues el ser humano, nosotros somos seres racionales, pensantes, inteligentes, analizamos, pensamos, reflexionamos y por tanto es diferente nuestro proceso, es un aprendizaje consciente, ¿no? Porque somos seres racionales. También en el ser humano se da, muchachos, el aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos. O sea, en toda nuestra historia estamos constantemente aprendiendo. Aprende, aprende, aprende. Desde que entramos a la escuela, bueno, antes de la escuela estamos aprendiendo, pero en la escuela conocimientos ya propios de las ciencias, ¿no? Entonces estamos aprendiendo, aprendiendo. Y es por eso que a veces llegamos al colegio y decimos, ah, eso yo vi en tal materia en sexto grado. Y llegamos a primero de bachillerato y nos dicen algo que ya aprendimos en tercero de básica. Y decimos, ah, eso yo estudié. Entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza? Vamos relacionando, sumando conocimientos y así podemos decir conocimientos de ciencias, conocimientos de política, conocimientos de literatura,
y creamos una especie de cajoncitos, de gavetas en nuestra cabeza y se van dividiendo los conocimientos. Entonces ustedes, por ejemplo, yo les digo, muchachos, vamos a ir a una conferencia sobre el aprendizaje. Y puede ser que vamos a la conferencia del aprendizaje y el que está dando la conferencia habla algo de lo que yo he dicho aquí y hemos hablado y ustedes han puesto ejemplos. Entonces, ya, eso nosotros vimos en pedagogía. Yo puse tal ejemplo en pedagogía. Entonces, ¿qué hace usted? Nuevos conocimientos los va relacionando con conocimientos antiguos que usted ya tiene en su cabeza y los va sumando y va formando su bagaje, su maleta de conocimientos. Es lo que tenemos en nuestra cabeza. Y por eso yo digo, cuanto más conocimientos tenemos, mejor preparados estamos para la vida. Por eso yo siempre les aconsejo, lean. Leer es bonito, leer es bueno, leer es interesante. Siempre les aconsejo, muchachos, les aconsejo también ver las noticias, saber qué pasa en el mundo para tener opinión, para poder conversar. Es muy bonito ver un hombre, ver una mujer, un joven, una muchacha que habla, que se comunica, que sabe lo que pasa en el mundo, que está informado, que es una persona culta. La persona culta no es la que ha hecho 10 cursos, 20 cursos, tiene no sé cuántos PhD, no sé cuántos doctorados. Yo conozco un montón de gente culta que no fue a la universidad, pero que lee, que ve noticias, que investiga, que quiere saber. Entonces, la cultura, ser una persona culta, implica tener conocimientos, estar siempre atento al mundo, descubrir nuevas cosas. Y es muy bonito. A mí me encanta ver jóvenes inteligentes, jóvenes que piensan, jóvenes que dan opinión, jóvenes con criterio, ¿no? Que hay mucha gente que tiene 40, 50, 60 años y no tiene nada en la cabeza. Entonces yo digo, Dios mío, esta persona ha sobrevivido tantos años sin tener nada en la cabeza. Así sobreviven. Entonces, yo en lo personal pienso que siempre estamos aprendiendo y que es bueno aprender. Es muy bueno aprender de todo. Venga acá para saludar a las amiguis. A las amiguis. Salud. Este es, no sea bravo. Lo que este es medio bravito, sabe morder. Este es mi compañero. Tengo el otro, mi Luchito es más calmadito. Él es más calmadito, tiene una personalidad diferente de este. Este es un bandido. Este a veces yo le cojo, ¡tac! Me da con las, a veces tengo unos aruñazos por aquí, es de este, porque el otro no hace esas cosas. Pero no es de malo, o sea, no hace de malo, sino que así es hiperactivo, es medio desorientado. Entonces, miren, hasta en los animalitos hay personalidades. En los animalitos hay personalidades. Y así en los seres humanos todavía más. En nosotros ahí nuestra personalidad la vamos formando con el tiempo, con lo que conocemos, con lo que descubrimos, con la forma como vamos enfrentando la vida. Vamos desarrollando nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra manera de ser, nuestra manera de estar en la sociedad. También hay un aprendizaje, muchachos, considerado, y no se va esto, un aprendizaje observacional, como yo les había dicho. Se da al observar el comportamiento de otra persona. Y esa persona a la que observamos y nos transmite esa información de un comportamiento, la consideramos un modelo. No modelo en el sentido solamente de imitarla, sino en el modelo, muchas veces es un modelo para no imitar. Yo, por ejemplo, si veo a un muchacho que le grita a la mamá, me falta el respeto, estoy viendo, observo, y es un modelo, pero de lo que no está bien, de lo que no se debe hacer. Entonces, en la vida los modelos no solamente es un modelo de lo que voy a seguir, muchas veces hay modelos de lo que no se debe seguir, de lo que no se debe hacer. El aprendizaje latente es un aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. Quiere decir, es un aprendizaje que tenemos, aprendimos algo, pero hasta que no sea estimulada por el medio para yo demostrar esa habilidad, ese aprendizaje, no lo pongo de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, yo voy a aprender defensa personal,
para defenderme de un asalto. ¿Cuándo pondré en práctica esos conocimientos? Cuando le asalte. Cuando Dios mediante que no pase nada de eso, pero cuando me asalte. No es que con mi papá voy a practicar, ni con mi hermano, ni como loca. No, no. Cuando sea, ahí actuaré, ¿no? Entonces, son aprendizajes que recibimos en la vida y que los ponemos en práctica cuando la vida nos presenta situaciones o casos en los que nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Quién me da otro ejemplo de algún conocimiento, de algún aprendizaje que lo tenemos en la cabeza, sabemos de eso, pero lo ponemos en práctica solo cuando estamos frente a una situación que exige que yo ponga en práctica ese conocimiento? ¿Está pensando? Si Lisen puede repetir, por favor, es que no lo escuché. Ya, miren. Cuando demostramos conocimientos de algo que hemos aprendido y que lo demostramos en alguna situación en que nos exige esa situación que demostremos ese conocimiento. Yo aprendí algo, tengo un aprendizaje de cualquier cosa, aprendí, pero no lo pongo en práctica todos los días, no demuestro que sé eso porque no es necesario. Pero hay situaciones que se presentan y yo demuestro y dice, ¿tú sabes hacer eso? Yo no, yo sí sé hacer, pero nunca lo he puesto en práctica. Lo pongo en práctica ahora porque ahora necesité poner en práctica esto. Por ejemplo, Estoy pensando, Lisen, en alguna situación. piensen. Por ejemplo, yo les voy a dar un adelantito. Por ejemplo, los primeros auxilios. ¿Cuándo ponemos en práctica? Si nosotros aprendimos en algún espacio, en algún momento, los primeros socorros, los primeros auxilios, ¿cuándo los ponemos en práctica? Así de demostrar que yo sé eso. ¿Qué situación me obligará a poner en práctica lo que aprendí? Cuando en alguna situación de nuestras vidas quizás nos topamos con alguien que está pasando por alguna situación grave o se desmaye o algo así, lo ponemos en práctica. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no soy buena para eso, pero en alguna ocasión a un muchacho en la universidad le dio un ataque epiléptico y, y yo había aprendido, pero no porque me fui a un curso ni nada, sino que alguna ocasión las hermanas en el colegio donde yo estudiaba trajeron a personal de la Cruz Roja y ese personal de la Cruz Roja nos enseñó técnicas de reanimación. Y decía que cuando a una persona le da un ataque epiléptico, normalmente la persona pone la lengua para afuera y con la saliva y todo puede tapar la boca y no entra aire y puede faltarle el aire y puede darle un ataque. Entonces decía que hay que tratar de acomodar que la lengua no se quede así dura, acomodada ahí. Otra, no dejarle boca arriba para que la saliva no se acumule, sino ponerle de lado y virarle a la persona y sujetarle las manos para que no se haga daño con las manos. Eso aprendí. Y en alguna ocasión le dio un ataque a una persona frente a mí, o sea, frente a un grupo, y todo el mundo se quedó sin hacer nada. Y yo me acordé de lo que aprendí y yo dije, eso hay que hacer. O sea, fui, le puse de lado, le agarré las manos y decía que le sostenga la boca para que la saliva vaya para afuera y no le acumule y también para que tenga oportunidad de mover la lengua y que pueda pasar el aire. Y yo dije, y todo el mundo admiradísimo de mí, ay, tú sabes eso. O sea, para mí era una cosa sencilla porque lo aprendí alguna vez, pero una cosa sencilla que pudo haberle salvado la vida a esa persona, porque después ya vino el doctor y los que saben y hicieron lo que tenían que hacer. Pero yo me quedé sorprendido, dije, qué necesario es saber primeros auxilios. Uno puede salvar la vida de una persona con un simple gesto. Entonces, esos son conocimientos de este llamado aprendizaje latente. Adquirimos algún conocimiento,
un comportamiento, una actitud, una manera de ser, de actuar, y en algún momento en que acontece algo y es ese incentivo, nosotros manifestamos ese conocimiento. Entonces hay situaciones, circunstancias en la vida en que nosotros sabemos algo y lo ponemos en práctica en un momento determinado. Recuerdo que mi hermana en alguna ocasión hace unos años, yo no estuve aquí en el Ecuador, pero me contaron que hubo una manifestación en Quito, una huelga o algo así, una manifestación en Quito, y mi hermana trabajaba en el MIES. Y este personal, no sé por qué, no recuerdo bien cómo es la historia, pero atacó el edificio del MIES en Quito y le prendieron candela al edificio y comenzó a quemarse el edificio y mi hermana creo que estaba en el cuarto piso, quinto piso, algo así. Y mi hermana dice, ya subía el humo, la gente quería bajar, pero en las escaleras les encontraban a los manifestantes les pegaban, les, les golpeaban y qué. Entonces la gente no bajaba y dice mi hermana que los que querían bajar ya regresaban toditos así con toda la ceniza del fuego y toda esa cosa, ¿no? Y el humo y qué. Y mi hermana se asustó y no quería bajar y estaba arriba y llamaba por teléfono a mi hermano, al esposo y decía, estoy acá arriba, pero no sé cómo va a ser porque está la gente metiéndose y dice que nos van a quemar a todos. Y mi hermano es policía, oficial de la policía, ya es jubilado. Pero en esa ocasión él estaba ahí en Quito y había ido a la casa a almorzar y cuando va a almorzar ve la llamada de mi hermana y le dice, ñaño, estoy en el cuarto piso, están subiendo los manifestantes y dicen que nos van a matar, que nos van a pegar. Mi hermano no come, sale corriendo, coge el carro, se va a ese edificio del MIES donde dice mi hermana que estaba y mi hermano comienza a trepar el edificio por la parte de afuera. Él no sabe cómo, porque lo único que tenía él en la cabeza era salvar a mi hermana, sacarle de ahí, porque abajo estaban los manifestantes con machetes, con palos, y les golpeaban y les herían a la gente. Entonces mi hermano había dicho, va a ser terrible. Y mi hermano va y se sube por la parte de afuera de la casa. Incluso dice que hay en una revista Vistazo de la época, mi mamá tenía por ahí esa foto, no sé dónde estará, recortó de la revista. Hay una foto que habían hecho los periodistas y donde mi hermano está subiendo o sea, de espaldas, ¿no? Pero él es él dice, ese soy yo que me estaba subiendo a verle a mi hermana. Y él se sube, pero el rato que él se sube, ya por una puerta que ha habido ahí de escape, consiguen bajar. Mi hermana, el jefe y los otros que trabajaban con ella consiguen bajar. Y mi hermano se mete al edificio porque iba a buscarle a mi hermana y dice, todo era negro, todo era fuego, todo era como ese humo. Mi hermano no veía nada y tuvo que callarse así porque si le ven también le pegan a él, callarse y ver la forma, bajar. Y cuando baja, le encuentra ya a mi hermana abajo, pero llena de humo y el jefe de ella también. El jefe de ella ha roto la cabeza porque le habían alcanzado a dar con un palo. Otra compañera de mi hermana dice que le rodaron en las escaleras y tenía las medias nylon rotas, sangre en las piernas, o sea, una barbaridad. Y mi hermano les coge a los tres, les sube al carro y les lleva a la casa de la suegra del que vivía cerca del edificio este, que no sé dónde era. Y mi hermano le sale. Entonces yo le digo, pero ¿cómo te subiste por la pared, por el edificio? Dice, eso aprendí en la Escuela Superior de Policía. Aprendieron, era de las cosas que aprendían en eso de como policías, pues no que tienen que aprender diferentes estrategias, cosas, pero nunca había puesto en práctica, no había necesitado. Pero ese rato él dice, como mi hermana estaba adentro, estaban los manifestantes ahí, y ustedes saben, muchachos, cuando la gente está en grupo, y usted no puede acusar, este hace, cualquiera le mete un garrotazo y le rompe la cabeza. Entonces, ese era el miedo de mi hermano, que le hagan algo y cualquiera podía haber hecho. Entonces, ese momento, por la necesidad, salió a relucir ese conocimiento, esa habilidad de subir, de escalar, que había aprendido en la Escuela Superior de Policía cuando era cadete, o sea, de hace, porque ya mi hermano ya era capitán o algo así. Yo le digo, no te creo, sí, dice. Me acordé y dije, subo y me subo y por mi hermana me subo. Entonces, hay momentos en la vida en que uno pone en práctica algunos conocimientos, una porque recuerda, otras por necesidad, otras por urgencia, por una situación emergente que hay que actuar. Como les digo, cuando yo le puse de espaldas a ese muchacho que le dio el ataque,
yo no pensé en nada más, yo dije, así me enseñaron y así voy a hacer. Yo le viré, le acomodé la lengua, no le dejaba que se muerda porque podía haberse mordido también, y le agarraron los otros los brazos, digan, hagan esto, hagan esto. Y la gente pensaba que yo sabía un montón, yo no sabía nada, sino que me quedó en la cabeza que se hacía esa reanimación, o esas acciones, ¿no?, de prevención en ese caso. Entonces hay muchos conocimientos que es porque observamos, aprendemos, quedan en nuestra cabeza y salen a relucir esos conocimientos cuando tenemos que manifestarnos en alguna situación, cuando tenemos que demostrar esos conocimientos en alguna situación. Miren la cantidad de aprendizajes que hay en la vida, ¿no? Entonces, enseñar es comunicar o transmitir conocimientos sobre cualquier área, cualquier tema. Aprender es la acción de instruirse y de recibir en un tiempo determinado un conocimiento y procesarlo, porque en nuestra mente se procesa el conocimiento. Ingresa, lo analizamos, se procesa. Si veo que es un conocimiento que me vale y me gusta, se queda. Si no, hay un montón de conocimientos que nos hemos olvidado. A mí me preguntan este rato, ¿cómo se saca la raíz cuadrada? Yo no me acuerdo, no sé, porque a mí no me gustaba aprender eso. Entonces, como no me gustaba, aprendí para el examen. Aprobé, yo fui abanderada del colegio, abanderada de la primera bandera, pero si me preguntan a mí la raíz cuadrada, yo no sé. Si me preguntan alguna cosa de matemática, yo no sé. Y no quiere decir que no aprendí. Sí aprendí en ese momento para el examen y resolví y saqué nota, pero ahora no me acuerdo porque no era lo que me gustaba. Pero si ustedes me dicen, profe, a mí me gustaba química, los elementos químicos, y yo me acuerdo que me aprendí de memoria con mi profesor que era muy bueno y me encantaba el laboratorio de química. Y aprendí, por ejemplo, los elementos de memoria así: flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, boro. Y me aprendí de memoria. Me sirvió ahí. Y ahora tengo 55 años, o sea, más de 30 años, más de 35 años que yo no estudio eso. Y me sigo acordando. ¿Por qué aprendí? Porque aprendí con gusto, porque me gustaba química, porque mi profe enseñaba bonito y porque me quedó en la cabeza esas cosas. Entonces, miren cómo el conocimiento se queda en la cabeza y aparece en determinados momentos aquellas enseñanzas, aquellos aprendizajes que sí se quedaron en nuestra mente, ¿no? Hay diferentes roles de espacios, momentos en los que el alumno de hoy demuestra sus capacidades. Hoy el estudiante es diferente del estudiante de hace 50 años, de hace 30 años. El estudiante en este momento debe ser más constructor del propio conocimiento y por eso nosotros decíamos en alguna clase anterior, muchachos, que en este momento la teoría que más se maneja a nivel de estudio es la teoría constructivista. Quiere decir, el estudiante es el centro de atención, es el protagonista de su propio conocimiento, es la persona que va construyendo el conocimiento junto al profesor. El alumno tiene que ser activo, el alumno tiene que aprender, tiene que pensar. Yo no tengo que decir, a ver, léame eso y grábese. No, tengo que decir, ¿qué piensa? ¿Qué ejemplo me da? Y entonces ahí, cuando ustedes me dan los ejemplos, yo voy entendiendo que ustedes están aprendiendo y que me están entendiendo. Entonces el alumno se adapta a diferentes espacios. El alumno debe saber trabajar en equipo. El alumno debe aplicar propuestas creativas y originales para resolver los problemas, ser creativo, imaginar, desarrollar sus ideas. Tiene que tener capacidad para aprender algunas cosas, desaprender aquello que no le vale, no le sirve. Hay cosas que desaprendemos, que sacamos de nuestro camino, porque no consideramos que sea importante. Y hay también conocimientos que reaprendemos, cosas que ya sabíamos y que vuelven a nuestro espacio y decimos, voy a aprender esto o recordar esto que yo ya sé. Saber tomar decisiones es importante, que el alumno sea independiente, que pueda usar su propia cabeza para desarrollar sus ideas, es importante. Es importante ayudarle a desarrollar técnicas para tener pensamientos abstractos, quiere decir para poder analizar no solamente de lo que ve, de lo que toca, sino de lo que siente, de lo que piensa, de lo que imagina, de lo que sueña, es muy importante. Y también el alumno debe saber enfrentar los problemas, identificar los problemas y desarrollar soluciones para esos problemas.
¿Qué elementos son importantes en el proceso de aprendizaje, muchachos? La competición, la sana competencia para poder aprender. Vamos compitiendo con los otros indirectamente. ¿Quién va aprendiendo más rápido? ¿Quién sabe esto? ¿Quién sabe lo otro? Conocimiento de los resultados. Evaluamos cómo vamos, qué estamos aprendiendo, qué nos falta. La metodología que utilizamos para enseñar, para aprender, las etapas del aprendizaje. Por eso cuando nosotros veíamos que el niño de 3 años aprende diferente del de 7, es porque estoy entendiendo que cada uno está en una fase diferente y cada uno tiene que entender diferente las cosas y debo enseñar diferente si yo soy profesor. Los objetivos que yo tengo al enseñar, los contenidos que debo enseñar, ¿qué voy a enseñar? ¿Por qué voy a enseñar esos contenidos? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué intención tengo al enseñar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy enseñando eso? Y le pido a Scarlett Lara, ¿Scarlett está atendiendo? ¿O no? ¿O está dormida? Scarlett, ¿está dormida? ¿Despierta? Está dormida, Scarlett. Melanie, ¿está despierta? Melanie, dice. hágame el favor, léame este concepto de aprendizaje como una cuestión, casi que como una conclusión de estas ideas anteriores. Ok, dice. El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de problemas concretos, incluso diferentes de su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. Muy bien, me ha gustado su lectura. El aprendizaje es un proceso complejo, lógicamente, porque hay que analizar, hay que reflexionar, etcétera. Y cada vez vamos sumando nuevos conocimientos en todo este proceso de aprendizaje, muchachos. Es como que tenemos una funda y ahí vamos metiendo información. De aquí a unos 10 años, esa funda tiene un montón de cosas. De aquí a 20 años, a 30 años, a 40 años, nunca se termina de aprender como yo les estaba diciendo. Entonces, la pedagogía tradicional, cómo se enseñaba antes y cómo se enseña ahora, son diferentes. La pedagogía antiguamente imponía un modelo rígido, así tiene que aprender, así tiene que ser. En este momento no. La pedagogía actual, muchachos, una pedagogía crítica, reflexiva, valora las necesidades individuales. Y voy a analizar, voy a ver qué tipo de alumnos tengo, cómo cada uno actúa, cuáles son sus habilidades y voy a darle mayor libertad para crecer a ese alumno. La pedagogía tradicional valora la memorización. Antes teníamos que memorizar mucha cosa, aprendernos de memoria y ya nos daban el 20. Ahora no, hay cosas que podemos aprender de memoria, pero también promovemos el pensamiento crítico, o sea, reflexionar, pensar, dar nuestro propio criterio, nuestra opinión, etcétera. En la pedagogía tradicional había que ser muy obediente. Como nos decían, así tenía que ser. Ya en la pedagogía actual, muchachos, se busca que los alumnos sean capaces de cuestionar, de analizar, de reflexionar, de tomar sus propias decisiones y tener sus propios criterios. En la pedagogía tradicional se contribuye al fortalecimiento de la hegemonía, o sea, alguien manda y los otros tenemos que obedecer. En cambio que ahora prepara a los estudiantes para la creación de un mundo más justo, más democrático, donde todos tengamos derecho a pensar. En la pedagogía tradicional había que ser muy conformista, que decir, lo que me enseñaban era así, incluso no podíamos levantar la mano y decir a un profesor, ¿sabe qué, profesor? Me parece que tal cosa está mal, porque el profesor podía castigarle. Ahora no. Ahora nosotros en la pedagogía actual, muchachos, se promueve la construcción de una verdadera democracia. O sea, cualquiera de ustedes, Michelle, Dayana, Melanie, Estefanía, Jennifer, Doménica, Lacey, cualquiera de ustedes puede tener una opinión, puede presentar un criterio y yo como maestra tengo que escuchar, tengo que considerar y muchas veces hay cosas que incluso no puedo compartir, pero tengo que respetar. Y también se habla de un concepto nuevo en la pedagogía actual y con esto estoy terminando. Un concepto nuevo que es, muchachos, el tema de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, eso no existía antes, no se hablaba de habilidades blandas en las personas. Entonces, habilidades blandas son aquellas habilidades que no tienen que ver
directamente solamente con la ciencia que estoy estudiando, con la materia, con la teoría, sino con otros elementos que forman parte de mi manera de ser como persona, como ser social. Por ejemplo, una habilidad blanda es saber resolver los conflictos, analizar los problemas y buscar soluciones. Una habilidad blanda es escuchar activamente. No es escuchar como escucha mi gato. No, es escuchar para pensar, reflexionar y tener también yo mi opinión. El estudiante debe tener esa capacidad de reflexionar, de pensar, de transformar sus ideas. El pensamiento crítico, llegar a una información, analizar y tener su propio criterio. También otra habilidad blanda es saber gestionar el tiempo, organizarse, priorizar las tareas. Yo por eso les digo a ustedes, prioricen. ¿Qué es primero para ustedes en este momento? Estudiar. Después de estudiar, enamorar, ir a dar un paseo, ir a dar la vuelta, pero estudiar es lo primero. Y gestionar las tareas es importante para también ser más organizados y disciplinados en la vida. La empatía es importante, es una habilidad blanda muy importante en todo ser humano. ¿Qué significa la empatía? Ponerme en los pies de la otra persona. ¿Por qué no te grito? Porque a mí no me gustaría que me griten. ¿Por qué no te ofendo? Porque a mí no me gusta que me ofendan. ¿Por qué no te pongo un sobrenombre feo? Porque a mí no me gusta que me pongan un sobrenombre feo. Entonces, ser empático es entender que las otras personas merecen el mismo respeto que yo merezco. El espíritu colaborativo, saber trabajar en equipo, eso es muy importante. Ahora incluso, muchachos, en las instituciones, en las empresas, ¿a qué trabajador le dicen que está bien y que se quede? Al que sabe trabajar en equipo. Ese desorientado que quiere trabajar solito, hacer lo que le da la gana, le mandan sacando. Porque no sabe organizarse con las demás personas. Trabajar en equipo nos ayuda a ser mejores trabajadores, a ser parte de la institución, a sacar adelante una institución, un proyecto, una idea. También esto es importante, muchachos, desarrollar como habilidad blanda el liderazgo, pero no el liderazgo para mandar, para hacer lo que me da la gana, para ordenar, no, el liderazgo para unir, el liderazgo para juntar a las personas, el liderazgo para hacer con que todas las personas quieran ir hacia adelante, quieran vencer, quieran conquistar un sueño. Eso es ser un líder. Un líder no es el que manda, un líder es el que une. La resiliencia significa recuperarse con más fuerza de un problema, levantarse como el ave fénix, ¿no? Mítico de la mitología griega, un ave que se quemó y de las cenizas volvió a la vida. Eso es la resiliencia que se habla mucho. En este tiempo es una palabra muy común, incluso cuando se habla de las mujeres, de los derechos de las mujeres, se habla mucho de que seamos resilientes, de que si nos caemos nos levantamos, de que si pasamos mal en algún momento hay que salir adelante, de que no me tengo que frustrar. No es porque me peleé con este, que me fue mal con este enamorado y me muero, voy a acabar, me voy a desmayar, présteme la soga. No, no quiero soga, no quiero nada porque yo soy inteligente, soy capaz, yo soy poderosa y yo voy a salir adelante. Yo voy a estudiar, yo voy a formarme, yo voy a ser una profesional y yo voy a ser dueña de mi propio destino. Entonces, es muy importante tener claras cuáles son las habilidades blandas que debemos desarrollar cuando educamos, cuando estamos desarrollando un proceso de aprendizaje. Las características principales de la pedagogía, orientada a mejorar la educación, es interdisciplinaria, funciona con otras asignaturas, con otras áreas del conocimiento. Es flexible, la pedagogía no solo va en un enfoque, sino que puede tener muchos enfoques, puede abrir la mente en varios sentidos. Enfoca en el desarrollo integral de la persona, no solamente que seas buen alumno, sino que seas buena gente, que tengas una formación integral en valores, etcétera. Aplicación práctica, aprender para la vida, aprender para mejorar, aprender para ser un protagonista de mi propia historia y de la historia de donde yo vivo, del espacio donde yo vivo. Es importante también los ámbitos de la aplicación en la pedagogía. A nivel escolar, en la escuela, en la educación formal, en el hogar, la educación en valores, la formación profesional, que es la que ustedes están haciendo, se están formando profesionalmente. Eso es una aplicación de la pedagogía. Aquí estamos nosotros enseñándoles para que ustedes se formen como profesionales en esta área. En los contextos sociales, en todos los espacios, nosotros podemos demostrar nuestra capacidad, nuestra educación, nuestra manera de ser y de estar a nivel social, a nivel cultural y hasta en la política. Hasta en la política.
Vean ustedes en la política cuánta gente se mete con un partido, se cambia de camiseta, mañana es de otro partido. Hoy digo viva Melanie, mañana digo viva Daniela. O sea, ¿qué clase de personalidad yo tengo? Entonces hay que tener personalidad, hay que tener claro lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos ser. Y finalmente, ahora sí, finalmente, les traigo estas dos frases para pensar. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Quien quiera enseñar, quien quiera ser profesor, quien quiera ser docente, quien quiera enseñar, aunque no sea docente, pero enseñar en la vida, transmitir conocimientos, transformar la vida de la gente, debe saber que aquí no estamos solo para enseñar. Estamos en esta vida aprendiendo, siempre aprendiendo y también enseñando. Es un proceso constante, infinito. Hay gente que llega al último día de su vida, se va a morir, 110 años, y no aprendió un montón de cosas. Y esta otra idea, la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Enseñar es dar alas. Enseñar es mostrar el camino. Educar es formar a la persona integralmente. No solamente que aprenda A, B, C, D, sino que aprenda a ser una buena persona, que aprenda y que ponga esos conocimientos al servicio de la sociedad. Eso es educar. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, Lice, muy buena la clase, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. ¿Les gustó este tema bonito del aprendizaje? Sí, Sí, Ok, profesor, muy mis bonito, amores muy queridos. interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Y estamos en la Semana Santa. Los que son católicos, los que son creyentes, los que son cristianos saben lo que significa y los que no, véanlo como una experiencia cultural, religiosa, ¿no? El pueblo cristiano en todo el mundo celebra esta semana en el sentido de que es el tiempo en el que se habla de que Cristo, Jesús, Dios se hizo hombre, se hizo Jesús como ser humano y vino al mundo para entregar su vida y demostrarnos el gran amor que tenía por nosotros y entregó su vida para salvarnos y demostrarnos que como seres humanos debemos ser más hermanos, ser más fraternos, ser más solidarios, dejarnos de peleas, dejarnos de guerras, dejarnos de odios y pensar positivamente, siempre buscando dar lo mejor de cada uno de nosotros donde estemos. En cualquier lugar podemos ser buena gente, muchachos. En la sala de clase, en la calle, en el bus, en comprando salchipapas y que llega alguien y se quiere parar delante mío y le veo que está con frío y que no sé qué, y le digo, a ver, usted primero ya compre, porque yo al fin y al cabo estoy con chompa, y usted compre y váyase porque usted tiene más frío que yo. O sea, pequeñas cosas, pequeños gestos que hacen la diferencia y que nos obligan a ser mejores personas cada día. Yo le veo así a la Semana Santa, un tiempo, siempre uno tiene que tratarse de buena gente, pero estos tiempos son tiempos especiales en la religión, en nuestra creencia, que nos llevan a reflexionar sobre nuestra manera de ser, sobre nuestra manera de actuar y cómo podemos ser mejores personas cada día en donde estemos, en el espacio donde nosotros estemos. Así que le deseo, si alguno es cristiano, si alguno es católico, váyanse a la iglesia. Y si, aunque no sean, como cosa cultural, como algo relacionado con la cultura de los pueblos, vaya a una iglesia, vea cómo la gente comparte, oiga la palabra. Hay una iglesia muy bonita aquí en Guaranda, los que están aquí en Guaranda, hay una iglesia acá abajo que se llama Iglesia San Vicente. Tiene un curita que me cae súper bien, eh, y el padre William Barragán grita como loco para dar la misa, pero me encanta porque habla bien bonito y da unos mensajes muy lindos. Yo estuve el día domingo de Ramos ahí en la misa con mi hermana y justo estábamos esperando los resultados de las elecciones. Y dijo el padre, hoy va a ganar un candidato. El que gane va a ser el presidente de la República. Nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar al que gane para que saque adelante al país. Y cada uno donde estemos, tenemos que tratar de ser buenos ciudadanos, buenas personas y cumplir con lo que tenemos que cumplir.
Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Pensar que estamos aquí para ser buena gente. No perfectos. Nadie es perfecto. Pero podemos ser mejores personas cada día. ¿Ok? Entonces, mis amores queridos, un abrazo grande a todos. Que Dios les bendiga, que pasen bonito, háganme las tareas, estudien, organícense, cuídense, que Dios les cuide, les bendiga y nos vemos la próxima semana, el día martes, si Dios quiere. ¿Ok, muchachos? Ya le dicen que tenga una bonita noche. Muchas Linda gracias. Que le vaya noche, bonito. gracias. Igual a ustedes, mis amores queridos, pasen lindo, Dios les bendiga, pórtense bien, estudien todas las materias, sean buena gente, llamen a su familia, sí, estoy bien, inventen, yo digo, nadie sabe lo de nadie, yo no sé lo que cada uno está pasando, pero a veces tenemos un poquito más, a veces no tenemos, a veces hay una necesidad, a veces siempre hay una luz al fondo del túnel y siempre podemos ir saliendo adelante, ¿no? Y ser muy solidarios, ayudarnos los unos a los otros. ¿Ok? Un abrazo, una linda noche, muchachos. Pórtense bien.